Biblias en Juan capítulo 17, verso 3. Gloria a Cristo Jesús. El día de hoy no vamos a usar la pantalla, hermano, pero vamos a estar viendo varios versículos, de manera que mantenga su Biblia abierta, hermanos. Amén. Juan capítulo 17, versículo 3. El día de hoy quiero, con la ayuda del Señor, retomar la enseñanza o el estudio bíblico que hace meses, o no sé si un mes, 2 meses, había estado impartiendo referente a la doctrina del único Dios verdadero. Ustedes se recuerdan, estuvimos estudiando los argumentos a favor de la existencia de Dios, los nombres de Dios, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerden. Bueno, el día de hoy voy a retomar, hermano, este estudio que tiene como título, ¿verdad? Es la doctrina de el único Dios verdadero. Pero hoy el título para el mensaje de hoy le he puesto, hermano, la importancia de conocer a Dios. Ese es el título del día de hoy, hermano. La importancia de conocer a Dios, hermano. Amén. Juan 17:3, ¿estamos ahí? Yo creo que para estas alturas ya este versículo nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Ya lo hemos leído tantas veces. Dice, leemos las Sagradas Escrituras, hermano, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice el verso 3 de Juan capítulo 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una vez más lo voy a leer, hermano. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hagamos una breve, hermano, pero sincera y una oración de fe en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de ti, de tu santo trono, eterno Dios. Tu palabra dice que esta es la vida eterna, el conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Muchas gracias, Señor, por haberte revelado al hombre, haberte dado a conocer a nosotros, para que no permaneciésemos en las tinieblas, en la ignorancia referente a ti, a tus propósitos, Señor, y a tu santa voluntad. Muchas gracias, Dios, por habernos dado tu palabra, Señor, por haber, Señor, usado a esos hombres santos, Señor, para que transmitieran tu palabra, Señor, ya que gracias a ello hasta el día de hoy podemos leerla, escucharla, estudiarla, escudriñarla, Señor. Padre, que a partir de hoy, Señor, y todas estas enseñanzas que se van a impartir en tu nombre, podamos llegar a conocerte de una manera más completa, Señor, de una manera más amplia, Padre, porque yo sé que esa es tu voluntad, que tu pueblo, tus hijos, los que te aman, te conozcan a ti, Señor. En el nombre de Jesús, dirígenos en este estudio, Señor, dirígenos, Padre, y tu Santo Espíritu sea iluminándonos, tu Santo Espíritu sea redarguyéndonos, hablándonos, Padre, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Señor Jesús. Tomen su asiento, mis hermanos. Bendito Dios, le invito a que alabe al Señor, a que glorifique al Señor, ¿verdad? Para que así no se me aburra, no se me le agarre el sueño, la pesadez, ¿verdad? Ok, hermanos, entonces estamos impartiendo la doctrina del único Dios verdadero, ¿verdad? Hoy vamos a mirar el título, la importancia de conocer a Dios. Ese es el título de este día martes, hermano. La importancia de conocer a Dios, hermanos. Amén. A partir de hoy y con la ayuda del Señor, si Dios lo permite, los martes que vienen, no sé cuántos martes, vamos a estar mirando los atributos de Dios. Ya vimos los nombres de Dios un tiempo atrás. A partir de hoy
en estas semanas que vienen vamos a mirar los atributos de Dios, los cuales nos van a llevar, o el propósito de estudiar esto es de que usted y yo lleguemos a conocer a Dios de una manera más completa, hermanos. Amén. Ya que es, como vemos, vamos a mirar ahorita la importancia de conocer a Dios. Vamos a mirar por qué es importante que el cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios, llegue a conocer a Dios. Ahorita vamos a mirar algunas razones del por qué es importante que su pueblo lo conozca. Tú te vas a dar cuenta cuando finalicemos estas enseñanzas, estos estudios, que al conocer a Dios, eso va a provocar en tu ser que tú llegues a confiar más en ese Dios, que tú llegues a sentir mucha mayor seguridad en el Dios que tú has creído. Porque vamos a estar mirando todo lo que tiene que ver con la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Vamos a estar mirando la omnipotencia de Dios, porque tenemos un Dios que todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar mirando la omnisciencia de Dios, o sea que Dios todo lo sabe y lo conoce. A través de todos estos estudios vamos a estar mirando, hermano, la omnipresencia de Dios, que significa que Dios, hermano, está en todas partes. No hay un rincón, no hay un lugar del universo donde Dios no esté, ¿verdad? Entonces, al finalizar estas enseñanzas, estos estudios, vuelvo a repetir, esto tiene que crear en ti y en mí mayor seguridad, mayor confianza, el conocerle mejor, pero a la misma vez también mayor temor. ¿Por qué? Porque también vamos a mirar la santidad de Dios. O sea que Dios es un Dios santo. Yo no sé cuántos dicen amén. Vamos a estar mirando también la justicia de Dios. O sea que Dios es un Dios justo, hermano, ¿verdad? Entonces vamos a mirar todo esto, hermanos. Ahora bien, quiero comenzar un poco a manera de introducción. Cuando tú lees la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando la serpiente habló con Eva, algo de lo que nos podemos dar cuenta inmediatamente es que uno de los propósitos de la serpiente en ese tiempo, cuando habló con Eva, y hasta el día de hoy, o el propósito del maligno es, hermanos, el distorsionar la imagen de Dios, el distorsionar el quién es Dios y cómo es Dios, hermano. Si tú le pones atención al capítulo 3 de Génesis, tú te darás cuenta que la serpiente habló unas cosas acerca de Dios, dando a entender como que Dios era un Dios mentiroso, como que Dios era un Dios egoísta. Tú te recordarás que cuando la serpiente le habló a la mujer, le dijo, con que Dios ha dicho no comas de todo árbol, ¿verdad? Pero Dios en realidad no había dicho así, ¿verdad que no? Dios les dijo, de todo árbol podrás comer, ¿sí o no? Ahí vemos la bondad de Dios, ¿verdad que sí? Y le dijo, solamente de uno no comas. Pero la serpiente dio a entender que Dios era egoísta, ¿verdad? Así se lo quiso plantear a Eva, con que Dios te ha dicho que no comas, como diciéndole, ¿por qué Dios es malo y te prohíbe cosas? Entonces, date cuenta que el enemigo lo que trató de hacer era distorsionar la imagen de Dios. Y cuando Eva le responde, Eva le dice, de todo árbol podemos comer, pero de tal árbol, dijo Dios, no comáis ni lo veáis para que no mueras. ¿Y qué dijo el maligno? No morirás. ¿Qué dio a entender ahí? Dios es mentiroso. Dios les mintió. Entonces fíjate cómo la serpiente desde ese tiempo trató de distorsionar la imagen de Dios, de quién es Dios, cómo es Dios, hermano, ¿verdad? Ok. Entonces la mujer tristemente le creyó más a la serpiente que a Dios, porque Dios les dijo, el día que comas se muere. Y tristemente la serpiente dijo, no van a morir. Y tristemente la mujer le creyó más a la serpiente. Entonces, ¿qué sucedió? Desde ese tiempo
entra el pecado en la vida del ser humano, y el pecado afectó al ser humano de manera que nuestros razonamientos con respecto a Dios, a ese único Dios verdadero, fueron afectados, hermano. Nuestro entendimiento de quién es Dios, cómo es Dios, fueron afectados. ¿Cómo nos damos cuenta? Es sencillo. Fíjate todas las religiones que existen en el mundo. Y fíjate el concepto que las diferentes religiones y culturas tienen acerca de Dios. O sea, fíjate el razonamiento tanto que a unos adoran hasta animales, pues como que son Dios, hermano, ¿verdad? Entonces, date cuenta cómo el entendimiento, desde que el ser humano peca, el entendimiento del hombre se entenebreció, hermano, y perdió ese conocimiento verdadero del Dios verdadero, hermano. Amén. Entonces, por eso es que Dios, con el pasar de los años, se va revelando, se va dando a conocer conforme a la historia, y bendito sea Dios, hermano, que esa revelación nos quedó aquí. Entonces Dios se va dando a conocer poco a poco y nos va dando a entender a los humanos quién es Él, cómo es Él, cuáles son sus propósitos, cuál es su voluntad. Y bendito Dios, hermano, que en su plan perfecto Él dejó que todos esos registros acerca de Él, sus planes, sus propósitos, quedaran aquí registrados, hermano. Entonces ahora lo que Dios quiere es que su pueblo, sus hijos, y en realidad lo que Dios quisiera es que todas las personas, los seres humanos, lo conozcan a Él, hermano. Te voy a dar 4 razones, no son todas, pero te voy a dar 4 razones de por qué es importante conocer a Dios. ¿Ok? Lo puse aquí, lo escribí a manera de pregunta. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Número 1, porque es la voluntad de Dios que lo conozcamos. Eso es lo número 1, hermano. Mira, tú y yo tenemos que entender que es la voluntad de Dios que lo conozcamos. O sea, Dios quiere que tú y yo lo conozcamos. ¿Por qué crees tú que Dios se dio a conocer? Porque quiere que lo conozcamos, ¿sí o no? Si no, Él no se hubiera dado a conocer. Él hubiera dicho, bueno, ya creé el mundo, pecaron, desobedecieron, hay que se las arreglen como puedan, ¿verdad? Pero Dios dijo, no, yo me voy a ir dando a conocer. Y ahora la voluntad de Dios es que le conozcamos. Ahora, nota lo que dice el verso 3 ahí de Juan, hermano. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único. Esta palabra, el único, significa que no hay otro, hermano. El único Dios verdadero. Esta palabra verdadero significa que hay falsos dioses, ¿sí o no? Entonces, por eso dice el único, o sea, no hay otro Dios verdadero. La aclaración de verdadero es porque hay dioses falsos. Dice esto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nota algo. El versículo comienza diciendo, esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿Por qué dice así el versículo? Porque la vida eterna, el único que posee en sí mismo la vida eterna es Dios. Y el único que puede dar vida eterna, porque Él mismo posee vida eterna, es Dios. El único que la puede dar es Dios, hermano, la vida eterna, porque Él la posee. Entonces, yo ahora les pregunto, ¿cuántos quieren vida eterna? Quiero vida eterna, hermano. No quiero yo que todo acabe ahí 3 metros bajo tierra, no, ¿verdad? Ahora, si nos toca que nos echen la tierra, pues ni modo, pero no me quiero quedar ahí, ¿verdad? Entonces, Dios es el único que posee vida eterna, por lo tanto es el único que puede dar vida eterna, pero para que Él nos pueda dar vida eterna, o para que mejor dicho, para que la podamos recibir la vida eterna, tenemos que conocer cuál es el medio que Dios escogió para que obtengamos esa vida eterna, hermano. Porque como Dios es el que la da, Él dio un medio para alcanzar la vida eterna, hermano. O sea que no podemos alcanzar la vida eterna a nuestra propia manera o como nosotros queramos. No, pues yo voy a dar algún dinero, ¿verdad? Y pues yo agarro así vida eterna. No, como Dios es el que la posee y es el que la da, hay que conocerlo para ver qué Dios dice de cómo obtenemos la vida eterna. Entonces, ¿por qué es importante conocer a Dios? Número 1, porque es la voluntad de Dios que lo conozcamos. Número 2, porque no podemos reconocer a los falsos dioses sin conocer
al Dios verdadero, hermano. Para que tú puedas reconocer lo que es falso, primero tienes que conocer lo que es verdadero, hermano. Un ejemplo, para que tú puedas llegar a reconocer un billete falso, primero tienes que ver cómo es el verdadero, ¿sí o no? Ver qué tiene y qué no tiene. Una vez que tú conoces el verdadero y te presentan uno falso, tú luego inmediatamente identificas que ese es falso, hermano. Entonces, ¿por qué es importante conocer a Dios? Porque no podemos reconocer a los falsos dioses sin conocer al Dios verdadero. Ahora, escucha bien. La Biblia constantemente nos exhorta y nos advierte de que vendrían falsos profetas, ¿sí o no? Nos dice que probemos a los espíritus, porque no todos son de Dios, ¿sí o no? Y nos dice que tuviésemos cuidado de las doctrinas de demonios, ¿sí o no? Entonces, para que yo pueda tener cuidado de un falso profeta, para que yo pueda probar los espíritus y saber si es de Dios, para que yo pueda saber cuando una doctrina es doctrina de demonios, yo tengo que conocer todo lo que es verdadero referente a Dios, hermano. Cuando yo conozco lo que es verdadero referente a Dios y viene un falso profeta, tú lo vas a poder identificar porque tú conoces al verdadero Dios. Cuando viene te enseñan una doctrina de demonios, tú la vas a poder identificar porque conoces la doctrina verdadera acerca de Dios, hermano. Entonces, por eso es importante conocer a Dios. Número 3, ¿por qué es importante conocer a Dios? Porque tus ideas o nuestras ideas acerca de Dios tendrán consecuencias. La idea que tú tengas de Dios, la idea que tú tengas en tu mente acerca de cómo es Dios, va a tener una consecuencia, para bien o para mal. Y lo preocupante es que estas consecuencias van a ser eternas. Te voy a poner unos ejemplos. Algunos dicen, no existe Dios. El tener esa ideología y vivir de acuerdo a esa ideología tendrá una consecuencia un día. ¿Sí o no? Entonces, la idea que la persona tenga en su mente acerca de Dios va a tener consecuencias que le van a afectar toda la eternidad. El que dice Dios no existe, obviamente vive su vida como si Dios no existe, y un día esa idea errónea le va a traer una consecuencia. Te pongo otro ejemplo. Hoy en día hay muchos que tienen una idea errónea acerca de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos creen que Dios solamente es amor. Ahora, ¿Dios es amor, sí o no? Y qué bueno que Dios sea amor, hermano, ¿verdad? Ya nos hubiera achicharrado a todos. Pero Dios no solamente es amor, hermano. Dios es santo también. Y Dios es justo también. Entonces, si yo tengo una idea de que solo Dios es amor, va a traer una consecuencia. ¿Por qué? Porque los que creen que Dios es solo amor, viven como quieren y creen que no va a haber consecuencias, hermano. Y tú le preguntas, oye, pero eso no le agrada a Dios. No, pero Dios es amor, dice. Y sacan la Biblia. Dios, dice, a la pecadora que ella adultera no la condenó. Dice, no, pues a mí tampoco va a condenar porque yo soy gay, dice. Entonces es una idea equivocada acerca de Dios que tendrá una consecuencia. Porque Dios es amor, pero Dios es justo. Ahora, otra idea equivocada acerca de Dios, hermano, es la de creer que Dios es un tirano o un ser que solamente está así enojado y que está bien airado con nosotros. Que, dicho sea de paso, esta era la idea que la Iglesia Católica por muchos siglos le enseñaban a la gente. La gente, hermano, cuando oían de Dios, la gente la hacían así, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Iglesia solamente le enseñaba a la gente que Dios era un Dios airado. Un Dios que estaba enojado, un Dios que al más mínimo error ¡zas!, iba a dejar caer el látigo, hermano. Entonces, esa es una idea equivocada también de Dios. Dios sí es un Dios que derrama su ira, ¿sí o no? Pero también es un Dios que ama. O sea, Dios no es puro látigo, hermano. Así como tampoco es puro amor, ¿verdad? Y me recuerdo mucho la biografía de Martín Lutero, hermano. Yo se los he dicho. Él dice que se la pasaba confesándose, hermano, él, porque él quería agradar a Dios, pero cuando hacía un errorcito, dicen que iba a tocarle al sacerdote, ¿verdad?, que estaba encima de él a las horas de la madrugada, y iba y lo despertaba el gente pobre sacerdote, ¿verdad? Iba y me tengo que confesar, ¿verdad? Dicen que duraba horas confesándose ese hombre. ¿Saben por qué? Porque le habían enseñado que Dios era un Dios que estaba muy enojado.
Entonces él vivía con una conciencia atormentada, hermano, porque él tenía una idea de un Dios iracundo solamente, hermano. Entonces esa es una idea equivocada también de Dios, creer que solo Dios es pura ira, hermano. Entonces, por eso, ¿por qué es importante conocer a Dios? Porque nuestras ideas tendrán consecuencias, para bien o para mal. Y número 4, ¿por qué es importante conocer a Dios? Porque nuestro crecimiento espiritual depende de nuestro concepto de Dios. Tú vas a crecer espiritualmente conforme vayas conociendo más a Dios. Si no conoces a Dios, te vas a quedar estancado en tu crecimiento espiritual, hermano. ¿Te recuerdas que estos sábados atrás yo hablaba de ya no ser niños espirituales, de tener la capacidad de agarrar un alimento sólido? ¿Ustedes se recuerdan? Te voy a poner un ejemplo que quizás en otra clase más para adelante lo vamos a mirar de una manera amplia. Algo con lo que chocamos muchos cristianos, porque no hemos crecido en el conocimiento de Dios, es con la soberanía de Dios. Ahí tenemos muchos problemas. ¿Qué significa que la soberanía de Dios? Porque Dios es soberano. Significa que Dios, Él hace las cosas como Él quiere, sin pedirle permiso a nadie y sin que nadie le diga, hazle así, Dios. Esa es la soberanía de Dios, hermano. Ok. Muchos cristianos tenemos muchos problemas con la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos enfermamos, cuando le pasa algo a un ser querido, ¿verdad? Y hasta se nos muere un ser querido, luego, pues, ¿qué es lo que hacemos? A veces reclamarle a Dios. ¿Por qué no hiciste nada, Señor? Mira, ¿por qué, Señor? Yo te sirvo, yo voy a la iglesia y yo estoy todo enfermo, yo estoy toda enferma, y mi vecino del mundo está sano y todo, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué no me sanas, verdad? Entonces, a veces tenemos problemas con la soberanía de Dios, hermano. No entendemos que Dios es soberano y que si Dios nos quiere sanar, nos va a sanar, pero si Dios dice no nos va a sanar, hermano. Y el que es maduro lo acepta y lo recibe y glorifica a Dios, hermano. Así como Pablo dijo, le he pedido a Dios 3 veces que me quite este mal, pero Dios me dijo que no. Y Pablo dijo, bueno, me voy a gozar en que Dios me ha dicho que aunque no me va a quitar esto, pero me va a dar la fuerza para que soporte esto. Y Pablo dijo, ahí me voy a gozar, en saber que cuando yo me siento débil, entonces yo soy fuerte porque está la fuerza de Dios. Un hombre maduro espiritual, que entendía la soberanía de Dios, entendía que si Dios decía no, era no, y punto, hermano. Entonces, yo espero en Dios que a través de estos estudios vayamos, hermano, aprendiendo todas estas cosas. Ahora, vamos a mirar algunos ejemplos tanto del Antiguo Testamento, de la nación de Israel, de los gentiles y luego de la iglesia referente al conocimiento de Dios. Vamos a mirar las consecuencias que hay del que rechaza el conocimiento de Dios. Vamos, hermano, a Oseas capítulo 4, verso 1, hermano. Uno de los 12 profetas menores, Oseas capítulo 4, versículo 1. ¿Sabías tú que hoy a los cristianos de hoy no les gusta aprender y ser instruidos y adquirir conocimiento acerca de Dios? ¿Sabía usted eso? Oseas capítulo 4, verso 1. Mire, usted anuncie estudios bíblicos, enseñanza de la Biblia, vacío. Anuncie un concierto. Anuncie un concierto. No cabe la gente del concierto. Y en el concierto todos brincan, ¿verdad? Y la gente dice, ay, qué avivamiento hay ahí. Wow, mira. Mira cómo salta, mira, wow, qué tremendo. Pero pregúntales a algunos de ellos acerca de la doctrina de Dios. No saben. Ahora, y el saber no te lo estoy diciendo que es saber como para presumir, para decir yo sé más, sino que el saber, como te digo, te va a ayudar a crecer. O sea, te va a llevar a ser una persona, un cristiano, una cristiana madura en el Señor, hermanos. ¿Estamos ahí en Oseas 4? Mira lo que dice. Oíd palabra de ¿quién? De Jehová. Hijos de Israel, porque Jehová contiende. ¿Qué entiende usted por contiende? ¿Qué entiende usted por eso? Jehová contiende. Pelea, contender, discutir. Nos habla de un pleito, ¿verdad? ¿Y quién es el que está en el pleito? Jehová, hermano, imagínate. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y aquí nos da la razón del por qué Dios contiende o pelea, hermano. Dice,
Porque no hay, ¿qué cosa? ¿Verdad? Ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, hermano. Entonces Dios dice, yo voy a contender con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Tres cosas. No hay verdad, hay falsedad. No hay misericordia. Y dice, y tampoco hay conocimiento de Dios en la tierra. Nota el versículo 2. Y en los demás pasajes que vamos a ver, tú vas a darte cuenta que siempre que habla de que no hay conocimiento, tú vas a ver que entonces lo que habla es, lo que hay es pecado, hay maldad. Tú lo vas a ver ahorita como cuando no hay conocimiento de Dios, lo que hay en ese pueblo, ciudad, nación o persona, hay pecado. Mira lo que dice el verso 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Te das cuenta que nos habla de como por cuanto no hay conocimiento de Dios, lo que hay es maldad, lo que hay es pecado? Pero quiero que se pase conmigo al verso 6, hermano. Y aquí quiero que veas algo bien importante que Dios le dice a sus sacerdotes y les dice, como ustedes les aburre, les enfada el adquirir conocimiento. Mira lo que les dice Dios en el verso 6. ¿Estamos ahí? Dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido, hermano? ¿Qué le faltó? Conocimiento, hermano. En el pueblo de Dios hay mucho estrago. ¿Sabes por qué? Porque nos falta conocimiento. Hay mucha gente ahorita engañada por falsos apóstoles, falsos profetas, doctrinas de demonios. ¿Y sabes por qué? Porque nos falta conocimiento, hermanos. Entonces mira lo que dice Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero mira, nota algo, hermano, en este verso. Nota que la falta de conocimiento no es porque no tuvieran una fuente de donde llegar a conocer a Dios. No es que no la tenían, sino mira lo que dice el versículo. Por cuanto desechaste el conocimiento. Esta palabra desechaste se traduce como fuiste indiferente. No te importó. Le diste poca importancia, le diste poco valor, te fue indiferente. Así se traduce también, hermano. Pues mira lo que está diciendo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, no te importó aprender. Como te digo, hoy a muchos no les gusta aprender. Continúa. Yo te echaré del sacerdocio. Nota que lo que el pueblo hace con Dios, Dios hace con el pueblo. Dios dice, tú desechas mi conocimiento, yo te desecho como sacerdote. Porque la función del sacerdote era conocer la ley de Dios, era conocer a su Dios y instruir acerca de ese Dios. ¿Verdad? Dios les bendiga, hermana Marisol, Alan. Entonces Dios dice, por cuanto ustedes desecharon, nota que es una acción voluntaria, hermano, mostrarse indiferente al conocimiento de Dios. Entonces Dios dice, yo te voy a desechar del sacerdocio. Y continúa el versículo, dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios. Esta palabra, hermano, olvidaste, se traduce como falta de atención que lleva a olvidar. Como cuando tú no le pones atención a algo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú no pones atención a algo? Pues se te olvida. O sea, rápidamente vas a olvidar porque hubo falta de atención. No atendimos a tal cosa, entonces al tiempo se te olvida porque no te importó, no nos importó, ¿verdad? Cuando tú no le das importancia a algo, rápido se te olvida, ¿sí o no? Entonces mira lo que dice Dios. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo, ¿qué dice? Me olvidaré de tus hijos. Nota este va y viene, hermano. Dios le dice, tú desechas mi conocimiento, yo te desecho del sacerdocio. Tú te olvidas de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Te das cuenta que, y por eso es que se cumple, hermano, lo que la Biblia dice, que lo que sembramos, ¿qué dice? Eso vamos a cosechar.
Ok, entonces, nota aquí cómo la Biblia dice que su pueblo es destruido porque le falta conocimiento, hermano. Eso es lo que nos hace falta hoy en día. Pero vayamos a un pasaje más, hermano. Ahí mismo en Oseas 6:6. Nota que cuando hay falta de conocimiento de cómo es Dios, lo que le agrada a Dios, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, caemos en la religiosidad, hermano. Pero sin en realidad estar agradando a Dios. Oseas capítulo 6, verso 6. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice Oseas 6:6. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué dice después, hermanos? Más que holocaustos. Mira lo que dice Dios. Quiero que ustedes sean misericordiosos y no tanto que me traigan bueyes. Quiero que el conocimiento de Dios, quiero que me conozcan y no tanto que me traigan holocaustos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el no conocer a Dios nos lleva a la religiosidad, nos lleva a creer que estamos adorando a Dios, sirviendo a Dios, hermano, cuando Dios no está interesado muchas veces en lo que estamos haciendo. Mira lo que estaba pasando, ¿por qué Dios le dice eso? Los israelitas habían caído en pecados, hermano. Ya ve que les dijo atrás en 4:2, ¿verdad? Adulteran, roban, matan, mienten, hacen de todo. Pero lo que ellos hacían, haga de cuenta que pecaban, haga de cuenta que pues un varón, ¿verdad? Se metía con la esposa del prójimo, ¿verdad? Pero de repente al día siguiente decía, bueno, pues hoy voy a llevar mi sacrificio para Jehová, ¿verdad? Entonces venía, ¿verdad? Según él muy consagrado, decía, pues esto es lo que Dios manda, ¿verdad? Que le traigan su chivito, su buey y que se lo ofrezcan sacrificio. Entonces venía el israelita, ¿verdad? Y le ofrecía el animal al Señor y él creía en su ser que Dios estaba muy contento, hermano, porque le había ofrecido un buey. Entonces por eso Dios les dice, yo quiero que me conozcan y no tanto sus sacrificios. Porque te digo, el no conocer a Dios te puede llevar a que tú estés creyendo que adoras a Dios de la forma, mira, como allá en la religión católica, hermano, la gente se va pelándose las rodillas, ¿sí o no? Ellos creen que están adorando a Dios. Van pelando las rodillas ahí de camino, ¿verdad? Porque soy bien borrachal, dice el Señor. Aquí estoy tratando de soy bien borrachal, Señor, ¿verdad? Y ellos creen que Dios está muy complacido con eso. Ya después que se les salen las tecatas y todo, pues a seguir entrando, hermano. Ahora, ¿se complacerá Dios de eso, hermanos? Pero el que conoce a Dios sabe que Dios no tanto quiere que se vaya pelando las rodillas, sino que deje el pecado, que deje la borrachera, que deje el adulterio, que deje la fornicación, que deje la idolatría, que deje de ir a visitar allá a los que leen cartas, a los que tienen cartas. El que conoce a Dios sabe que eso es lo que a Dios le agrada y no tanto que se vaya pelando las rodillas todo no sé cuántas millas, hermano. Entonces por eso Dios dice, no, yo no quiero sacrificio, yo quiero que me conozcan, porque el que conoce a Dios va a adorar a Dios de la forma que a Dios le agrada, hermano. Cuando tú conoces a Dios, tú vas a saber cómo agradar a Dios, porque tú dices, yo conozco a mi Dios y yo sé que esto es lo que le agrada, y vas a decir, yo sé que esto no le agrada, por lo tanto no lo voy a hacer. Entonces dice aquí el pasaje que este pueblo pereció, fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, nota bien algo. Nuestro conocimiento acerca de Dios te va a conllevar a mostrar la actitud correcta delante de Dios. Mientras tú más conoces a Dios, eso te va a llevar a que tú muestres una actitud correcta delante de Dios. ¿Sabes por qué muchos vienen aquí, por ejemplo, a la iglesia, están mascando chicle y están así en el Facebook y todo? No conocen a Dios. ¿Sabes por qué? Y yo lo tengo que decir. ¿Sabes por qué algunas mujeres vienen aquí a la casa de Dios y vienen con unas minifaldas así? No conocen a Dios. No lo conocen, hermano. Porque si conocieran al Dios de la Biblia, hermano, no obrarían así. Y no estoy hablando aquí de que la ropa nos va a salvar, hermano. Pero sí son cosas que el que conoce a Dios dice, no es la forma. No es la forma. Yo les he dicho, hermano, yo en la iglesia en Pasco yo veía a un varón que, ay Señor,
allá, por allá en la parte de atrás, ¿verdad? Y él llegaba, se quitaba los guaraches, ¿verdad? Y como que yo me lo imaginaba, porque los guaraches se miraban así en diferentes direcciones. Me imagino que él se sentaba y, un guarache por aquí, otro, así como cuando uno llega a su casa, ¿verdad? Aquí, otro allá. Y así, y subía las patotas hacia la banca, ¿verdad? Y el predicador predicando y él así, ¿verdad? Como que estaba en su casa, haga de cuenta, hermano. ¿Por qué oramos a veces así? No conocemos a Dios. Entonces, cuando tú conoces a Dios, te va a llevar a tener la actitud correcta delante de Él, hermano. O sea, te va a llevar a temer a Dios porque tú conoces a ese Dios, hermano. Y esto nos lo dice, vamos a mirar dos pasajes. Isaías 5:13, hermano. Dele hacia atrás, ahí donde estamos de Oseas, dele hacia atrás. Lo que dice Isaías 5:13. Cuando usted esté ahí, dígame amén, por favor. ¿Sabes por qué hay muchos borreguitos que le roban su dinero en las iglesias? Porque no conocen a Dios. Llama ahorita y dice, y recibe tu milagro, pero si no mandas el de a 1000, no hay milagro. Si así dicen, así, pues ya ni vergüenza tienen, ¿no? Entonces, el pobrecito, como está enferma, pues por su necesidad, pues si no tiene, consigue, ¿no? Y manda al día 1000. ¿Por qué hace eso? No conoce a Dios. Porque no entiende no conoce que Dios no necesita de nuestro dinero para sanarnos, hermano. Dios lo que quiere es una fe genuina, una fe sincera, mi amado hermano. Alguien que le crea, y Dios puede hacer muchas cosas con alguien que le crea, hermano, sin que tú le des ni un 5 a Dios. Mira lo que dice Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué fue llevado cautivo? Porque no tuvo conocimiento. ¿Te das cuenta que cuando no tenemos conocimiento somos llevados cautivos al pecado, a las falsas enseñanzas, a las falsas doctrinas, a las falsas iglesias? ¿Te das cuenta que somos llevados cautivos cuando no hay conocimiento? Esto lo dice Dios. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed, hermano. Entonces, nota todos estos pasajes cómo nos hablan de que el pueblo perecía o era destruido o llevado cautivo por la falta de conocimiento. Es que hoy no nos gusta leer la Biblia ni aprender, hermanos. Pero ver a la doctora Polo, hermano. No nos la perdemos a la doctora Polo. Pero verlas, no velas. Mira, hasta el nombre dice, no velas. El nombre te está advirtiendo, no velas. No las veas, te está diciendo, pero para ver las novelas, hermano, no hay quien nos gane. Pero para agarrar la Biblia, leerla, para llegar a conocer a nuestro Dios, ahí está el detalle, hermanos. Ahora, a veces no solamente no nos gusta leer la Biblia en la casa, sino que tampoco nos gusta que nos enseñen en la iglesia. Y ahí, ¿para dónde nos hacemos, hermano? Porque yo me he fijado que a muchas personas no les gusta cuando hay la enseñanza, no les gusta. ¿Sabes qué es lo que quiere mucha gente? Hoy en día, donde hay brincos y donde, como ya les he dicho, donde está la unción del puñetazo, ¿verdad? Que levanten bien y para el suelo, y otra vez levántamelo porque me cae gordo, y ¡paz! ¡Fuera! Ahí sí que. Un varón aquí me dijo hace unos meses, invitó a un muchacho, ¿verdad? Lo invitó y lo trajo, ¿verdad? Y todo. Entonces, con el tiempo le volví a preguntar a este joven, oiga, varón, ¿y aquel muchacho que invitó, ya no lo ha invitado o qué? Sí lo invito, pero la única vez que lo traje no le gustó. ¿Y por qué no le gustó? No, que porque dice que eso de que usted mucho enseña, no. Y me dijo el varón, lo que pasa es que acá donde estamos acostumbrados a que nos den unas leñeteadas así sabrosas, dice.
Y la enseñanza no nos gusta. No les, así me dijo, no les gusta, me dijo el varón. No les gusta que le den enseñanza. Por allá nos dan puras garroteadas. Me dije, y no nos gusta la enseñanza. Y dije, entonces por eso ya no viene. Sí, pues eso fue lo que me dijo. Me dice, que usted mucho enseñó y que ¿para qué tanta enseñanza? Entonces, la Biblia dice, mi pueblo es llevado cautivo porque le falta conocimiento, porque no nos gusta conocer a Dios. Pero mira lo que dice ahí mismo en Isaías 11:2, para que nos demos cuenta que cuando tú conoces, mientras tú más aprendes y conoces a Dios, entonces le muestras el temor que Dios se merece, hermano, porque lo conoces, porque sabes cómo es ese Dios. Isaías 11:2, hermano, y cuando estés ahí, por favor, dime amén. Dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de ¿qué? Cuando tú conoces quién es Dios, entonces va a haber temor en tu vida, hermano. Dice espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Cuando tú conoces quién es Jehová, va a haber temor en tu corazón para con ese Dios, hermano. Porque conoces cómo es ese Dios. Cuando ignoramos cómo es ese Dios, no hay temor de Dios, hermano. Por eso es que a veces mismo dentro de las iglesias pasan tantas cosas, hermano, porque no hay temor de Dios. ¿Y por qué no hay temor de Dios? Porque no conocemos a Dios. Porque a veces solo nos predican que es puro amor. Entonces, como es puro amor, es que le voy a ser infiel a mi esposa. Dice, acabo que, mire, acabo que pensamos que Dios es un puro Dios bonachón. Ese Dios es bonachón, ¿verdad? Ese es bien bueno, ¿verdad? Yo le voy a poner los cuernos a mi esposa, y como Dios es bien bonachón, ¿verdad? Pues, oiga, ahorita, yo a mí no sé qué verdad, hermano. Hay un evangelio humanista que va solo centrado en el ser humano, hermano. Se predica, casi le estamos diciendo a las personas, Dios se va a morir sin ti, mira, por favor acéptalo, porque Dios, pobrecito, Dios está sufriendo sin ti, mira, Dios, como que, bueno, Dios no se puede morir, ¿verdad? No podemos decir que Dios se va a morir, pero casi le decimos a la persona, mira, por favor, es que Dios está sufriendo porque tú no le haces caso y no le aceptas, hermano. Entonces la persona se siente como que pues es más importante hasta que Dios. Ese es el evangelio de Cristo, hermano. No es de decirle, tú vales mucho y Dios se muere sin ti. No, es de decirle, mira, sin Cristo, la Biblia dice que somos pobres, miserables, ciegos, desnudos. Así describe la Biblia al ser humano sin Cristo. Y es de decirle a la persona, así te describe Dios si no lo tienes a Él. Y Dios te dice que vengas porque Él te quiere salvar, te puede salvar, y entonces ya en Cristo, ya ahí sí ya cambia la cosa, hermano, porque la Biblia dice que en Cristo somos reyes y sacerdotes, pero en Cristo, hermano. Ahí sí cambia la cosa, estando en Cristo, hermano. Por ejemplo, ahí la Biblia dice que ninguna condenación hay para el que está en Cristo, hermano. Por eso la Biblia dice ahí en Efesios capítulo 1, hermano, verso 1 y 2 en adelante, dice que Dios nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Pero en qué? En Cristo, hermano. Pero el que está sin Cristo, mira, yo en estos días hablé con un varón y le dije, mire varón, no te engañes. No es que Dios me ama así como soy, aunque se me cae la mano, ¿verdad? Y no te engañes, le dije. No te engañes, le dije. Porque hoy, yo no sé cuántos han escuchado esta frase. Dios ama ¿cómo que dice? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Levante la mano, ¿cuántos han escuchado esa frase en el cristianismo? Ahora, ¿será que es bíblico eso? No lo es, hermano. No, dicen, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Entonces cuando ese pecador se muera, ¿a quién va a arrojar al infierno? ¿Al pecado? Porque al que aborreces al pecado. No, va a arrojar al pecado con el pecador ahí adentro del fuego. Entonces le dije yo a esta persona, usted no se crea esas mentiras de que Dios ama al pecador, pero lo único que aborrece es al pecado. Le dije, no, Dios ama al ser humano como humano que es, porque es creación de Dios.
Pero al pecador, al que vive en pecaminosidad, le dije, la Biblia dice, y hay muchos textos, hermano. Por ejemplo, ahí en el libro de los Salmos dice que Dios está airado todos los días contra el impío, hermano. Así dice. Así dice, hermano. ¿Cómo cambiarle? Entonces, no es que Dios ame al pecador. Entonces le dije, mire, varón, tiene que dejar esas mañas, le dije. Porque si no, Dios está airado con usted todos los días. Si usted vive así, tiene que dejar eso. Le dije, Dios lo quiere perdonar y lo puede perdonar y lo va a restaurar, pero tiene que dejar así. A veces hay que hablarle a la gente, hermano, porque es que la gente no va a volar al infierno derechito, hermano. Pues se escucha contradictorio eso, que Dios ama al pecador y odia al pecado, porque es contradictorio, se contradice eso, ¿no? Porque si yo estoy cometiendo el pecado y Dios odia el pecado, pues entonces automáticamente no, porque yo soy el pecador. Entonces, no sé, a mí me suena contradictorio de decir eso, que odia el pecado y ama al pecador, no sé, es como que... Lo que pasa es que, miren, como le digo, por falta de conocimiento de la palabra, se meten muchos falsos pensamientos que se oyen muy bonitos. Esa frase se oye muy bonito. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Eso hace sentir al pecador como que, pues qué alivio, ¿verdad? Entonces a mí me ama. Al pecado es al que aborrece, pero usando la lógica, vuelvo a repetir. Y entonces cuando el pecador que no se arrepintió muera, ¿qué va a arrojar Dios al infierno? ¿Al pecado? Porque es lo que aborrece. No, obviamente al que practicaba el pecado. Entonces, pero le digo, hay falta de conocimiento, hermano. Entonces, pero aquí Isaías dice, hermano, que vendrá el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Cuando el que conoce a Dios, teme a ese Dios, porque sabe que ese Dios es santo, hermano. Sabe que ese Dios es justo, hermano, ¿verdad? Ok, entonces vemos estos ejemplos del Antiguo Testamento, pero vamos a mirar un ejemplo en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, verso 21. Y quiero que veas aquí cómo cuando el hombre, o cuáles son las consecuencias de rechazar la verdad acerca de Dios. Romanos 1, 21, hermano. Hay consecuencias cuando el ser humano, quien quiera que sea, rechaza la verdad acerca de Dios, hermano. Romanos 1, 21. Quiero que por favor me díganme cuando esté ahí. Mira lo que dice Romanos 1, 21. Pues habiendo, ¿qué dice? Conocido a Dios. O sea, lo que está diciendo este verso es, teniendo las suficientes evidencias para llegar a conocer a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios. Entonces nota lo que está diciendo. Teniendo las suficientes pruebas para llegar a conocer a Dios, el ser humano decide no glorificar a Dios, o sea, decide no darle el lugar que Dios se merece, hermano. Eso significa. Pero continúa diciendo, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira lo que dice, habiendo conocido a Dios. O sea, teniendo las pruebas suficientes para llegar a conocer a Dios, no le dan el lugar que Dios merece, no le dan gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos, hermano. La mejor traducción dice, en sus razonamientos se crearon a sus propios dioses, hermano. Entonces ellos tienen suficiente evidencia, el ser humano tiene suficiente evidencia, hermano, pero decide no darle el lugar que a Dios le corresponde. Entonces el ser humano en sus razonamientos se crea sus propios dioses, hermano. Por eso te digo, ¿por qué cree que hay tantas religiones? ¿Por qué creen tantos dioses? Ha habido tantos dioses. Pero continúa el verso 22. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Ellos con su boca se dicen ser sabios, el ser humano. Imagínense, dicen que venimos del chango, imagínate. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Nota el verso 23. Y cambiaron. Nota esta palabra, cambiaron. No dice que pobrecitos los seres humanos estábamos en plena ignorancia. No, dice cambiaron. O sea, quitan algo para poner otra cosa. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de qué, hermano? ¿De qué más? De aves, de cuadrúpedos
y de reptiles. Mira lo que hace el ser humano. Él tiene suficiente evidencia para conocer a Dios, pero como se envanece en sus propias ideas, él cambia la gloria del Dios incorruptible por imagen de hombre incorruptible, de animales, de cuadrúpedos, de reptiles, hermano. O sea que en lugar de adorar a Dios, el hombre, hermano, en su razonamiento se envaneció y empezó, en lugar de adorar a Dios, empezó a adorar al hombre o empezó a adorar a los propios animales. Pero mira lo que dice el 24, hay consecuencias, hermano. Dice, por lo cual también Dios, o sea, como diciendo, pues porque ellos hicieron eso, pues entonces Dios ahora dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. La palabra inmundicia significa lo que es sucio o impuro, en las concupiscencias de sus corazones. La palabra concupiscencia significa pasiones desordenadas. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Nota bien, ellos cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre o de animales, y dice que como consecuencia Dios los entregó. Nota esta palabra, me llama la atención. Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra vida, Dios es un freno contra nuestras malas concupiscencias que están ahí. En nuestro ser, hermano, constantemente hay malas concupiscencias, hay malos deseos. Pero el que tiene a Dios en su vida, Dios es como un freno, hermano, que no permite que tú lleves a cabo los pensamientos malvados, perversos que a veces te vienen a tu mente o a tu corazón, porque Dios está ahí. Y la concupiscencia te quiere dominar, el mal deseo te dice, haz esto, mira, hazle así, hazle al otro, cosas malas, hermano. Pero como ahí está Dios, Dios dice, momento, no. Y Dios te ayuda y Dios te da la fuerza. Pero cuando el hombre cambia la verdad de Dios, Dios lo entrega a esa persona a la concupiscencia. O sea, Dios dice, me quito como un caballo desbocado, hermano. O sea, dice, ¿te quieres embarrar? ¿No quieres nada de mí? ¿No aceptas mi verdad? Dios dice, yo me hago a un lado y que la concupiscencia se apodere de ti. Entonces, mire las consecuencias, hermano, de cambiar al Dios verdadero por no quererlo conocer. Pero continúa el verso 25, hermano. Vuelve una vez más, dice, ya que cambiaron. Note otra vez esta expresión. No dice que pobrecitos ignoraban. Dice, cambiaron, ¿qué cosa? La verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ellos cambian la verdad por lo que es mentira. Como consecuencia, dice el verso 26, por esto Dios los entregó. Nota una vez más, hermano. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Esta palabra, el uso natural, se refiere al uso sexual natural de una mujer, que eso pues tendría que ser obviamente un hombre, el uso natural. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos, nota esta palabra, la retribución. O sea, el pago de sus hechos, de conforme ellos actuaron, la retribución debida a su extravío. ¿Nota algo? Quiero que vayas viendo un poco con cuidado y con atención el orden. Dice que cambiaron la gloria del Dios verdadero, ¿verdad? Y Dios lo que hace, los entrega a sus pasiones. Y luego continúa diciendo, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y nota cómo cada vez el ser humano se va degradando más. Dice, y por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas. De manera que las mujeres, dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y asimismo los hombres, dice, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hermano, qué vergüenza, hermano. Yo miro unos barbudones, hermano, allá, así, bien así. Eso se mira que van al gym. Y agarrados de la mano los dos, hermano.
y beso y tremenda barbota los dos, ¿verdad? Y así, así de verdad, así está, mire hermano, así. Y agarrados de la mano. Qué vergüenza es eso, hermano. Qué vergüenza, hermano. Ya las muchachas ya no quieren, ya no voltean a ver a los hombres. Ya es bien normal mirar una muchacha con otra muchacha, beso y beso, y abrazo, hermano. ¿Sabes por qué les pasó eso? Porque cambian la verdad de Dios, porque no quieren el conocimiento de Dios. Entonces ahí están esas pasiones. Dios está dando tiempo para que se arrepientan, lo conozcan, pero cuando Dios mira que deliberadamente no quieren, Dios dice, embárrate pues. Pero sigamos adelante, ya en el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, nota esto, no aprobaron tener en cuenta a Dios, se dijeron, no, ¿quién es Dios? ¿Qué nos importa quién es Dios? Y su palabra y su conocimiento, no nos importa. Entonces, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nota algo interesante en este versículo. El ser humano reprueba a Dios y Dios reprueba al hombre. ¿Te das cuenta? Dice, ellos no aprobaron. Que entonces lo contrario es reprobaron. Ellos no aprobaron a Dios, entonces ellos reprueban a Dios y Dios les entrega una mente reprobada. Ellos reprueban a Dios, Dios los reprueba a ellos, dice, para hacer cosas que no convienen. Fíjate cómo el orden va de degradación en el hombre. Dios los entrega a sus pasiones, después Dios los entrega incluso a que se metan hombre con hombre, mujer con mujer, y aquí ya esta palabra, una mente reprobada, hermano, significa ya llegar al tope ya de una mente ya chueca, torcida. Otra vez salió un viejo, hermano, como de unos 50 años, un güero. Unos risitos aquí, güeritos así, hermano, una peluca. No sé si era peluca o era de verdad. Así unos risitos güeros, hermano. Así risitos, hermano, así. Un viejo ya de unos 50 años, ¿verdad? Un vestidito así de niña. Y dijo, yo me llamo Fulanita, dijo, y tengo 7 años y quiero que así todos me traten. Y esas son las cosas que la sociedad aplaude. ¿Te has fijado? La sociedad perdida, perversa, depravada, hermano, a eso le llaman bien. Ah, pero no diga usted que usted es cristiano, que usted ama a Dios y que usted se guarda para Dios y que quiere vivir en santidad. Ese es un loco, dicen, ese es un fanático, ese es un religioso, métanlo preso. Pero aquel mente reprobada diciendo, soy una niñita de 7 años, dice, ya viejo como de 50 años, hermano. Esos casos se están dando ahorita. Una mente reprobada. Lo que miraba una noticia de un varón allá en Colombia, ¿verdad? Que se cortó la nariz y se quitó las orejas para parecerse a la muerte. Y se trató así el esqueleto de la muerte y sin nariz, hermano. Pues parecía una muerte. ¿En qué mente cabe hacer una cosa así, hermano? Se cortó la nariz, hermano. Así no tenía nada, hermano. Solo los puros orificios, como una calavera, pues. Se cortó parte de las orejas y se tatuó así como el rostro de una calavera, pues parecía una calavera, hermano. Entonces, nota dónde lleva el rechazar el conocimiento de Dios, el cambiar la verdad de Dios, hermano, lleva a la persona a degradarse a lo más vil y miserable, hermano. Entonces, nota que por un lado el pueblo judío pereció porque le faltó conocimiento. Aquí está refiriéndose a los gentiles, hermano, que por cambiar la verdad de Dios, Dios los entrega a la inmundicia, a lo sucio, a lo que no conviene, hermano. Pero vamos a mirar algunos ejemplos ya brevemente de la iglesia, hermano. Nota bien, la iglesia cuando no conoce a Dios, se introducen maestros con falsas enseñanzas que lo llevan a uno a practicar cosas que a Dios no le agradan. Vamos a 1 Corintios, hermano, 15:12. Vamos ahí, dígame amén cuando esté ahí. 1 Corintios 15:12 y 13. Nuevamente la iglesia de Corintios, hermano, que allá había un solo relajo, hermano. Ahí había fornicación, ahí había celos, contiendas. El día de la Santa Cena se ponían bien hasta las chanclas, unos bien borrachales, hermano, ¿verdad? ¿De dónde vienen de celebrar la Cena del Señor? Pero bien hasta las chanclas, ¿verdad? Bien así. Entonces, otra cosa que había pasado, que en esta iglesia se introducieron falsos maestros que les enseñaban a los de la iglesia que no había resurrección. Y yo les digo, hermanos, si no hay resurrección, vámonos para la casa cada quien. Ya tienes permiso de ver a la doctora Paul, hombre, si no hay resurrección. Sí, porque si no hay resurrección, pues no hay nada, hermano.
¿Qué estamos haciendo aquí? Mira lo que dice el verso 12. ¿Estamos ahí? Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. O sea, algunos predicaban: no, la resurrección no existe. Aquí, lo que hay aquí, pues ya el día que te entierren, pues hasta ahí llegaste. Entonces Pablo dice: pero si entonces no hay resurrección, pues entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es la predicación que hacemos y vana es la fe que tú dices tener. Porque como les decía al principio, tenemos la esperanza de resurrección, ¿sí o no? Tenemos la esperanza que aunque muramos aquí, hermano, vamos a resucitar y vamos a estar a terminar con el Señor. Pero si Cristo no resucitó y si no hay resurrección, pues ¿para qué, hermano? Pero nota lo que les dice el apóstol Pablo en el verso 33, hermano. Ahí mismo del capítulo 15, versos 33 y 34. Pablo les dice: no erréis. Esta palabra errar significa, hermano, salirse o desviarse del camino correcto. No erréis, no te desvíes del camino correcto. Ellos iban bien, vinieron las falsas enseñanzas y se desviaron del camino correcto. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra traducción dice: las malas compañías. ¿Con quién se junta usted? ¿Con quién le gusta juntarse? ¿Con gente que ama a Dios o con los que le van a hablar de calibre 50 y de Vicente Fernández, de las novelas, ¿verdad? Ay, la novela, caballero, se trató, ¿en qué se quedó la novela? Mire, yo me impacté cuando allá en Nashville, Tennessee, ya empezaron a salir unas novelas de las mujeres desnudas o semidesnudas, y a la hora del lonche, ¿sabe cuál era la plática de los hombres? Ya no era ni fútbol, ni trabajo, era la novela. Ay, se quedó en que aquellos estaban besos y besos, ay, llegó el otro con la pistola, ay, qué interesante va a estar hoy. Y puros hombres. Fíjate lo que dice Pablo: no hierren, no se pierdan del camino correcto. Dice: las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Otra versión dice: los buenos hábitos. Y luego mira el verso 34, dice: velad debidamente. Me llamó mucho la atención la palabra velar. Y cuando la busqué en el diccionario, velad dice salir del estado de embriaguez para estar sobrio, hermano. ¿Qué quiere decir, hermano? Que estos falsos maestros, con sus falsas enseñanzas, tenían embriagados a los de la iglesia de Corintio, hermano. ¿Y cómo es una persona embriagada, hermano? ¿Está en sus sentidos o no está en sus sentidos una persona embriagada? ¿Ve claro o no ve claro? Empieza a ver doble, empieza a ver borroso, empieza a ver, ya no empieza a entender una persona ebria, ya no entiende bien porque sus sentidos ya no están bien. Entonces, los falsos maestros, con sus falsas enseñanzas, tenían embriagados a los corintios de que no había resurrección. Entonces, por eso Pablo les dice: velad, salgan de su borrachera de la que las falsas enseñanzas los han metido en su mente y despiértense. Sean sobrios, estén despiertos, velad debidamente. Y luego mira lo que dice: y no pequéis, porque algunos, ¿qué dice, hermano? No conocen a Dios. Estamos hablando de conocer a Dios, ¿verdad? Y aquí dice que velen, porque algunos de la iglesia no conocen a Dios y por eso enseñaban falsas cosas, hermano. Algunos no conocen a Dios, y luego Pablo les dice: para vergüenza vuestra lo digo. En otras palabras, les dijo, así claro que lo dijo Pablo, les debería dar vergüenza que entre ustedes haya algunos que no conocen a Dios. ¿Qué es lo que lleva a las falsas doctrinas? No conocer a Dios. ¿Qué es lo que nos lleva a pecar y a actuar mal? No conocer a Dios. Termino con este pasaje, ahí mismo en 1 Corintios. Hay hasta una alabanza que dice así, ahí en 1 Corintios 6:12. Hay una alabanza que dice: la vianda para el vientre para la vianda, esto es así. Pero mi corazón, mi alma y mi cuerpo son del Señor. De ahí salió esta alabanza, hermano. Pero ahorita te voy a explicar un poco por qué Pablo dijo eso. 1 Corintios 6:12.
¿Estamos ahí? Todas las cosas me son lícitas. Algunos dicen, ya ve que sí me puedo ir a la disco. Ahí dice ahí que todo me es lícito. Todas las cosas me son lícitas, pero ¿qué dice? Mas no todas. No todas te benefician, hermano, hermana. ¿Te es lícito ver a la doctora Polo? Pues no va a bajar un ángel del cielo para pagarte la tele, pero no te va a convenir, no te va a beneficiar. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo no dejaré que ninguna cosa ilícita me domine, dice el apóstol Pablo. Verso 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Verso 15, ¿no sabéis? Nota que habla de saber algo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis? Otra vez habla de saber. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Hasta ahí, hermano, déjate explico brevemente. En los tiempos de Pablo, en la filosofía griega había esta ideología. En los tiempos de Pablo, los filósofos de ese tiempo, hermano, enseñaban esto. Ellos decían, así como la comida se hizo para el vientre, por eso dice ahí, la vianda para el vientre y el vientre para la vianda. Entonces la filosofía de esos tiempos decía así como la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida, ellos decían, así los miembros sexuales de nuestro cuerpo se hicieron para el sexo. O sea, ellos decían, no es de reprimir el sexo porque para eso fueron hechos. Entonces, esta enseñanza filosófica, hermano, de la cultura griega, se introdujo en la iglesia de Corinto, de que los filósofos decían, no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, lo que importa es tu espíritu, tu alma, pero con tu cuerpo, decían los filósofos, tú puedes hacer lo que a ti te da la gana. Entonces, algunos creyentes de los corintios lo que hacían era, como dice ahí, se iban con rameras, hermano, se iban con prostitutas. ¿Por qué? Porque ellos decían, así como la comidita se hizo para la panza y la panza para la comida, pues así mi órgano sexual se hizo para yo irme con rameras y con quien yo quiera, porque lo que yo haga con el cuerpo no importa, lo importante es mi alma, ¿verdad? Entonces se iban, se metían con rameras y Pablo viene y les dice, no, dice, tu cuerpo es del Señor. Y les dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Verso 16, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Mira lo que pasa, hermano, el que se une con una ramera o el que se une en una relación de adulterio pasa una unión entre esas dos personas. Eso es algo muy interesante en el mundo espiritual. Cuando alguien se une con una ramera, dígame usted, ¿de qué espíritu o espíritus estará llena una mujer de la vida alegre, hermano? ¿Será que el Espíritu Santo estará ahí? Entonces, a saber qué espíritus inmundos están ahí. Entonces, el que se une, dice Pablo, con una ramera, se hace uno con ella. O sea que lo que aquella persona trae, pues le pasa a esa persona. Pablo les dice, ¿a poco no saben eso? ¿Qué era lo que había pasado? Habían introducido falsas enseñanzas y como no conocían a Dios, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, se estaban yendo los cristianos de Corinto a acostarse con rameras. Entonces, ¿te das cuenta en todo lo que hemos visto, hermano, cómo hay graves consecuencias cuando no se conoce a Dios? Llega a caer uno en graves pecados, en adorar cosas que no debe de adorar, hermano, porque no se conoce a Dios. Póngase de pie. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre del engaño, libre de la mentira, libre de las falsas doctrinas, libre de los falsos maestros, libre de los falsos predicadores. ¿Cuándo? Cuando conozcas la verdad. Así dijo Jesús. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hará
libre, hermano. Esto fue, hermano, como a manera de introducción para de hoy en noche. Si Dios lo permite, vamos a estar mirando los atributos de Dios. El Dios que no cambia, el Dios que omnipotente, omnisciente y todo lo referente a Dios, para que lo lleguemos a conocer, hermano, para que no seamos engañados ni extraviados. Hagamos una oración, hermano, ahí donde está.